encuentro así como están sobre sus pies, que abran sus sagradas escrituras. Gloria a Dios. En el libro de Primera de Samuel. En el libro de Samuel, su capítulo 30, del 1 al 6. Amén. Se lee en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así pedimos que nos eleve con una oración. Oramos, amados. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar en tu presencia. Agradecido, Señor, por todas tus bendiciones. Te rogamos en este momento que tú uses a tu sierva, Señor. Tú sabes y conoces la necesidad, Padre eterno de la gloria, que hay en la vida de cada uno de tus hijos. Glorifícate de una manera muy especial, Señor. Usa, Padre eterno de la gloria, tu sierva, por esta palabra de enseñanza en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, glorifícate de una manera especial, Señor. Instrúyenos, edifícanos, anímanos, exhórtanos a través de esta palabra poderosa. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Saben que anoche todavía estaba meditando sobre este tema y me encantó bastante, hasta como que me hizo reflexionar muchas cosas en nuestra propia vida, sobre la vida de David. Dice que David estaba pasando por un proceso, ¿verdad? Aún David, en esta historia, en este capítulo, del capítulo 30 de 1 de Samuel, ¿verdad? Aún David no era un rey, pero David estaba pasando por un proceso, ¿verdad? Y todavía David, en este capítulo se lee de que David todavía venía huyendo del rey Saúl. Era perseguido David, ¿verdad?, por el rey Saúl. Pero podemos ver más adelante cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo fortaleció, cómo David se dejó guiar por Dios, ¿verdad? Aunque David estaba pasando por un proceso grande, David, ¿verdad?, más adelante en el versículo 6, se habla que David buscó de Dios la fortaleza. David era un elegido por Dios. Cuando Amalek invadió todo lo de David, ¿verdad? David perdió todo de un solo día. Dice en el versículo 2, dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí,
desde el menor hasta el mayor, ¿verdad? Pero a nadie había dado muerte, sino se los había llevado al seguir su camino. Vean cómo Dios guardó, ¿verdad?, a esas mujeres, cómo guardó Dios a esos niños, ¿verdad? Dice que desde el más chiquito hasta el más grande, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? Porque dice que no los mataron, solamente los llevaban como un esclavo, los llevaban cautivos, ¿verdad? Dice que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y allí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos, a pesar de que habían quemado todo, que habían destruido todo, pero a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Todos ellos los habían llevado cautivos. Dios ahí se mostró su misericordia, ¿verdad?, sobre ellos. Así también, ¿verdad?, también vemos una historia, ¿verdad?, de la vida de Job. Job también tuvo un proceso tan grande como la vida de David. Job era, ¿verdad?, un siervo del Señor, ¿verdad?, que a Job le mataron todo lo que él tenía. Pero ¿qué dijo Job? Job no tuvo rencor, no tuvo resentimiento al Señor, ¿verdad?, sino que Job dijo, y quiero que me acompañen en el libro de Job. En el Job capítulo 1, ahí podemos, ¿verdad?, ver que Job no, dice en el capítulo 1 y 21, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Ni en ningún momento Job renegó a Dios. También lo vemos en la vida de David, ¿verdad? Que David no renegó al Señor. A pesar de las cosas, de las circunstancias que estaba pasando, de las adversidades, estos hombres no negaron su fe. No tuvieron, dejémonos así a pensar, ¿verdad? No negaron a Jesús, no negaron su fe, no negaron su confianza que tenían delante del Señor. Si estamos en estas comienzo del año, un proceso, nosotros somos probados, nosotros somos procesados, pero nosotros no llegamos a la altura de estos hombres en los cuales ellos estaban pasando en su vida, tanto como David y Job. Muchas veces nos quejamos, ¿verdad?, por los procesos. Creo que este proceso que estaba pasando David era grande. No sé si uno de nosotros lo hubiéramos soportado, ¿verdad? O en la vida de Job, el proceso que este hombre había estado pasando. ¿Cuántas cosas no le vinieron a estos hombres de Dios? Y a veces nosotros con una mínima cosa, o una enfermedad, o una dolencia, ¿verdad?, ahí nos andamos quejando. Pero estos hombres se fortalecieron en Cristo Jesús. Así como nosotros tenemos que estar fortalecidos en Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos durante el año? Nos quejamos de una y de otra manera, ¿verdad? La Biblia nos dice que vamos a tener, ¿verdad?, angustias. La Biblia no dice que todo va a ser color de rosa. La Biblia no dice que no vamos a tener aflicciones. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que van a venir días malos. Pero nosotros tenemos que estar preparados, así como este hombre David, este siervo del Señor, se preparó. Podemos ver 3 puntos importantes en la vida de David. David buscó fortaleza. David consulta a Dios. Y David luchó hasta recuperar todo, ¿verdad?
hay 3 puntos importantes que nosotros debemos de ponerlo en práctica en nuestras vidas. David estaba angustiado porque el pueblo, ¿verdad?, resistía y no estaba en unión, ¿verdad? El pueblo no estaba unido con David, sino que el pueblo estaba resentido, el pueblo estaba molesto, enojado, ¿verdad?, con David, pero David no tenía la culpa. ¿Y qué es lo que quería hacer el pueblo? Querían apedrearlo, querían apedrear la vida de David. Pero ¿qué hizo David? David buscó la fortaleza del Señor. Así como nosotros tenemos que buscar, amados hermanos, la fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Vengan pruebas, vengan luchas, vengan dificultades durante este año, nosotros tenemos que estar firmes delante del Señor, ¿verdad? El pueblo quería apedrear a David, pero él no tenía la culpa, ¿verdad? Y ahí vemos la diferencia que tiene el pueblo, que no estaba en unión con David. Ellos querían hacer su voluntad, pero no es así, sino tenemos que esperar la voluntad de nuestro Dios. Cuando pasamos por angustia o tristeza, ¿qué debemos de hacer nosotros? De buscar la fortaleza en el Señor, en medio de la angustia, en medio de las dificultades, en medio de los procesos que estemos pasando, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, ¿verdad? En todo lo que nos venga a nuestras vidas, nosotros tenemos que buscar la fortaleza del Señor, ¿verdad? ¿Cómo debemos de buscar la fortaleza del Señor? Mencionar y recapacitar, mencionando las proezas que Dios tiene para cada uno de nosotros, las proezas que Dios tiene destinada en la Santa Biblia, dando alabanzas a pesar de que usted se sienta doliente, a pesar de que usted se sienta triste, angustiado, desanimado. Levante ese ánimo, recobre fuerzas, ¿verdad? Abra su boca en alabanza al Señor. Eso debemos hacer, ¿verdad? Nosotros, en recibir la fortaleza del Señor. Porque si damos alabanza al Señor, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta en todo momento, se manifiesta Dios, ¿verdad? Como David buscó la fortaleza en nuestro Dios. Eso debemos hacer nosotros, recibir la fortaleza por medio de las alabanzas, por medio, ¿verdad?, de deleitarnos delante de la presencia del Señor. Venga lo que venga, amados hermanos, tenemos que ser valientes, mujeres valientes, hombres valientes, esforzados, ¿verdad? Dice, muchas veces buscamos la fortaleza quizás en un familiar, en un vecino, en un amigo, en una amiga, ¿verdad?, que nos aliente, o que estemos nosotros pasando alguna circunstancia y digamos, fíjese que me está pasando esto, me está pasando el otro. No, busquemos la fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo la vamos a conseguir? Buscándola así como en esta mañana usted y yo disponimos, ¿verdad?, nuestro caminar delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Decía el hermano, ¿verdad?, que es muy difícil dejar la camita, ¿verdad? Pero le decía ayer ahí a mi familia, le decía, ¿cómo nos levantamos para ir a trabajar a buena mañana? ¿Verdad? ¿Cómo tenemos esas fuerzas para levantarnos, a encaminarnos a nuestro trabajo? ¿Y por qué no tomar tiempo, ¿verdad?, la disposición de buscar la presencia del Señor? Estamos comenzando un nuevo año, lo dije, ¿verdad?, anteriormente, lo he dicho siempre, no sé qué nos trae este 2023. Pero sea Dios que nos ayude, amados hermanos, porque durante el 2020, 2021, 2022, hemos estado pasando por procesos tan difíciles. Han venido enfermedades, ¿verdad?, a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, a nuestras familias, pero hasta aquí
nos hemos mantenido firmes. Señor. Así como usted y yo nos hemos mantenido firmes, sigamos adelante firmes delante del Señor. Sigamos buscando la fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. No la busquemos, es bueno, ¿verdad? No estoy en contra, ¿verdad? Contarle a nuestros familiares o a alguien que usted le tenga confianza de lo que usted está pasando. Pero es mejor, ¿verdad? Buscar la presencia del Señor. Arrodillarnos, postrarnos delante de Él, que Él nos administre, que Él nos dé la fortaleza, que Él nos dé el ánimo, ¿verdad? Para seguir adelante en su obra, ¿verdad? La fortaleza la encontramos en Dios por medio de la oración. No sé si usted se deleitó, ¿verdad? Platicando con nuestro Dios Todopoderoso. No sé si usted, ¿verdad? Le clamó con esa gran fe, con esa gran confianza. Desconozco sus necesidades, desconozco de lo que usted puso en petición, doblando sus rodillas delante del Señor, pero Dios sí la conoce. Señor. Dios conoce nuestras necesidades, amados hermanos, pero si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor y venimos con un corazón gratuito, venimos con un corazón agradecido delante del Señor, Él mira ese esfuerzo, Él mira, ¿verdad?, la necesidad que hay en su vida. En el segundo punto, David consulta a Dios, ¿verdad? David consulta y dice, vamos a leer el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos mediadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Verdad que David no se dejó mandar por él mismo, no se dejó mandar por sus pensamientos, sino que David, ¿verdad?, buscó la presencia del Señor, consultó a nuestro Dios? Así nosotros debemos de consultar a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Si usted puso su petición, Señor, tú sabes mi necesidad, te la presento delante de ti. Que sea usted, Padre bendito Dios, ¿verdad?, haciendo su voluntad, mas no la nuestra, ¿verdad? Porque como seres humanos, ¿verdad?, lo que menos a veces nos alcanza y tenemos en nuestras vidas es la paciencia. Muchas veces nos desesperamos que Dios nos conteste ya, pero no es la voluntad de Dios. Yo estaba meditando también, ¿verdad?, sobre el matrimonio que salió de esta iglesia. Ellos muchos han dicho, ¿verdad?, dice, esperamos la voluntad de Dios. Yo he aprendido mucho de mis hermanos de Glenwood Springs, de hermana Lili, ¿verdad?, de que ellos esperaron el tiempo de Dios, no porque se les dio la oportunidad, ¿verdad?, de entrar a este país y ya, ¿verdad?, poner como pastores, sino que ellos desde mucho antes, años atrás, Dios les había dado esa palabra, pero no porque Dios ya le había dado esa palabra, ellos se apresuraron, no, ellos tomaron el tiempo en orar, en esperar al tiempo de Dios, y cuando es el tiempo de Dios, Dios se glorifica en gran manera, ¿verdad? Porque yo lo he visto con mis hermanos, cómo Dios se ha glorificado en la vida de ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos esperaron el tiempo de Dios. Ellos no hicieron su voluntad, sino que esperaron, ¿verdad?, la ordenanza de nuestro Dios, la señal de nuestro Dios. Así nosotros tenemos que esperar la señal de nuestro Dios, porque si no esperamos la señal de nuestro Dios, las cosas nos salen mal, ¿verdad? Las cosas nos salen muy mal porque no esperamos la voluntad de Dios. Y David lo que hizo es consultar a nuestro Dios Jesucristo. Él consultó a Dios si él podía ir. No dijo, sí, me agarraron a mis mujeres y a todos, ¿verdad? Y yo voy a ir por mi voluntad, yo ahorita salgo. No, sino que David dice, pidió
consultó a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, nosotros también, nosotros a veces actuamos aunque Dios no nos diga, ¿verdad? Que sí. Muchas veces actuamos con nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que si actuamos con nuestra propia voluntad, las cosas no saldrán bien. Pero si esperamos a la voluntad de Dios, así como David hizo, ¿verdad? Dios nos traerá victoria a lo que nosotros esperamos en la voluntad de Dios. Amén. Y después, ¿verdad? Si no esperamos en Dios, vienen los lamentos. Pero ¿por qué echarle la culpa a Dios? Y muchas veces eso tenemos nosotros, ¿verdad? Ay, que ¿por qué estoy pasando por esto? O ¿por qué se me vino esto? O ¿por qué estoy en esta prueba? O ¿por qué me viene esto? ¿Verdad? Pero muchas veces nosotros mismos somos los que nos condenamos. Nosotros mismos somos, ¿verdad? A que lleguen a esas cosas a nuestras vidas porque no esperamos la voluntad de Dios. Debemos de actuar, ¿verdad? Debemos de actuar, pero bajo la guianza de nuestro Dios. Antes de actuar, ¿qué tenemos que hacer? Consultar a Dios. Consultar a Dios, ¿verdad? En todo lo que hagamos. Dice también, tengo otro tercer punto. David luchó hasta recuperarlo todo. David, ¿verdad? No se quedó con los brazos cruzados. David, ¿verdad? Como vimos el primer punto, David se fortaleció en Jesús. Se fortaleció en Jehová su Dios. Lo dice en el versículo 6. David, ¿verdad? Consultó a Dios y lo vemos en el versículo 8. Y lo vemos en el versículo 9 que luchó hasta recuperar todo. Aleluya. Todo lo que había perdido en un solo día, ¿verdad? En un solo día, el transcurso del día, David lo recuperó. Pero ¿cómo fue que David lo recuperó? Fortaleciéndose en Jehová de los ejércitos. Porque David no podía ir, ¿verdad? Cansado, fatigado, triste, ¿verdad? Sino que David, antes de ir a luchar, David pidió la fortaleza a nuestro Dios, ¿verdad? Porque no puede ir ningún guerrero, ¿verdad? Ninguno puede ir a la guerra, ¿verdad? Estar cansado, estar enfermo. Nadie puede ir enfermo, ¿verdad? Sino que pues ahí va a ser ejecutado, ¿verdad? Pero David, ¿verdad? Esperó el tiempo de Dios. David no se apresuró. Quizás estaba cansado, estaba triste de tanto llorar, como el pueblo lloraba, ¿verdad? Por sus seres queridos. Pero David buscó la fortaleza en nuestro Dios. David consultó a Dios antes de ir a la batalla. Así nosotros tenemos que estar preparados a lo que venga a nuestras vidas. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la búsqueda, por medio, ¿verdad?, de que estemos firmes delante del Señor. Yo antes tenía ese pensamiento y creo que lo escuché en una visita, ¿verdad? Que tenemos los pensamientos. Antes yo tenía el pensamiento, pero si yo busco de Dios, me van a venir esto, me van a venir el otro, me van a venir procesos, y yo no quiero eso, ¿verdad? Eso tenía yo antes en mi pensar. Pero entre yo más busco al Señor, más cosas me vienen a mi vida. Pero son pensamientos, creo, ¿verdad?, que el enemigo pone a nuestras vidas a no buscar la presencia del Señor, a no afirmarnos más a la presencia del Señor. Pero un día dije, yo quiero servirte, Señor. Si tú estás conmigo, tú me vas a guardar y quita esos malos pensamientos de mi vida, de mi corazón, de mi mente, porque yo quiero agradarle, yo quiero servirle, yo quiero, Señor, seguir escalando, Señor, hasta, Señor, mi Rey amado, a estar delante de su presencia. Yo no me quiero quedar, yo quiero, Señor, llegar a su trono de gloria, Señor, y decir, hasta aquí Jehová me ha ayudado, hasta aquí Jehová ha sido fiel, y quítame esos pensamientos que tengo, Señor, en mi vida, y en esta hora aquí estoy para honra y gloria de
nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí Dios ha sido fiel. Hasta aquí Dios ha sido lleno de misericordia para mi vida. Que Dios sea quitando los pensamientos que se nos vengan absurdos, esos pensamientos que nos agobian, esos pensamientos, ¿verdad?, que no nos dejan avanzar a seguir adelante en la presencia del Señor, ¿verdad? Quitémonos esos malos pensamientos. Que digámosle al Señor: Señor, ayúdenos, Padre, a quitar esos malos pensamientos de nuestra mente, de nuestro corazón. Queremos agradarle, queremos, Señor, disfrutar su presencia. Yo le doy gracias al Señor, amados hermanos, por la oportunidad que Él me da. Le doy gracias al Señor porque Dios me ha rescatado. Y hasta aquí yo estoy sirviéndole al Señor. No soy perfecta, pero aquí estoy, amados hermanos. Aquí estoy cumpliendo, ¿verdad?, servirle al Señor, ser obediente, ¿verdad? Que tengamos temor delante de la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces no estamos dispuestos a luchar. Muchas veces nos desanimamos con algo que se nos viene a nuestras vidas. Ya no queremos luchar. Pero ahí donde el enemigo se alegra que usted y yo desmayemos. Ahí donde el enemigo, ¿verdad?, aprovecha esa oportunidad, el desmayo, ¿verdad? La fe, menguea la fe. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos, amados hermanos, a seguir luchando. Tenemos que estar dispuestos, así como usted puso hoy en su corazón, ¿verdad?, encaminarse delante del Señor. Que no sea nuestro primer ayuno ni último ayuno que estemos aquí, ¿verdad? Porque durante todos estos meses tenemos ayunos, amados hermanos, ¿verdad? Tenemos la búsqueda del Señor. Quizás muchas veces nos habíamos acomodado, ¿verdad?, a que solo el servicio, pero hoy, hermanos, tenemos la oportunidad, la dicha, ¿verdad?, de presentarnos delante del Señor a buena mañana, en la mañanita, buscarle al Señor. Esforcémonos, amados hermanos, a seguir adelante, ¿verdad? Que no nos quedemos con solo venir al servicio, sino que busquémosle de corazón, ¿verdad? Busquémosle al Señor porque nosotros somos los necesitados. Sí, nosotros somos los necesitados que buscamos, ¿verdad? Tenemos que buscar al Señor por su misericordia, que sea Él guardando nuestras vidas, nuestro caminar. Aleluya. Seguimos con el punto número 3. David luchó hasta recuperarlo todo. Muchas personas te van a decir, ¿verdad?, que están contigo. Muchos te van a decir: sí, yo estoy contigo en las dificultades, yo estoy contigo en las pruebas. Pero en esos momentos difíciles donde se ve quién es tu amigo, ¿verdad? ¿Quién es el que está a tu lado? ¿Verdad? Porque como el pueblo, ¿verdad?, estaba angustiado. El pueblo estaba angustiado junto con David, estaba llorando. Pero ¿qué hicieron el pueblo? Se rebelaron en contra de David. Querían apedrearlo. Así muchas veces nos quieren apedrear a nosotros, ¿verdad? Quizás nos hablan enfrente bonitas cosas, pero atrás, ¿verdad?, nos están señalando, nos están, ¿verdad?, poniendo las piedras para atacarnos, ¿verdad?, para apedrearnos. Pero el que está con nosotros es el más poderoso. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces no estamos dispuestos a luchar, quizás en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Tenemos que luchar y pelear lo que es de nosotros. Amén. Tenemos que hacer como David. No se dio por vencido, no se dio, ¿verdad?, vencido, sino que él luchó hasta el final. Él buscó la fortaleza en el Señor. Él consultó a Dios y él luchó hasta recuperar todo. Todo, así como lo dice también en el libro, ¿verdad?, en el libro de Salmos. Si me acompañan, en el libro de Salmos. Es un precioso
En el libro de Salmos, su capítulo 18, y su versículo 6. Lo vamos a leer, solo iba a leer el 6, pero leamos del 1 al 6. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrente de perversidad. Me atemorizaron ligaduras del sol, me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En el 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Verdad? Lindo salmo que David también clamaba, ¿verdad? Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, ¿verdad? Y él oyó mi voz. Si nosotros clamamos a nuestro Dios, él nos va a escuchar, hermanos. Él nos va a oír nuestro clamor. Él conoce nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener ese deseo de servirle al Señor. Tenemos que luchar como ¿verdad? Como este varón de Dios luchó a conseguir lo que había perdido. Nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación. Nosotros tenemos que luchar, ¿verdad? Para seguir en los caminos del Señor. Tenemos que luchar para seguir peleando la buena batalla. Señor. No descuidar nuestra salvación. Tenemos que ser como David, que luchó, que pidió fortaleza al Señor. Así nosotros tenemos que animarnos, amados hermanos. Animémonos unos con otros, ¿verdad? A seguir adelante en la obra del Señor, no desmayando, sino que nuestra fe siga firme, constante en el Señor, que nos afirmemos cada día, que no andemos con un cristianismo, ¿verdad? Que solo le voy a servir al Señor, que solo me siento y ya, ¿verdad? Y alabo y glorifico y adoro al Señor. No, tenemos que servirle al Señor, tenemos que afirmarnos cada día, no también buscar al Señor solamente cuando hay pruebas, cuando hay luchas, sino que en todo momento hay que buscar la presencia del Señor. Hay que afirmar nuestras vidas al Señor, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento el Señor, ¿verdad?, puede venir por su iglesia sin manchas y sin arrugas, ¿verdad? Que Dios incremente nuestra fe y la fidelidad, que esté constante en Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Él es nuestra roca de la salvación. Nosotros tenemos que seguir luchando, ¿verdad?, por nuestra salvación. Así los invito a que me acompañen en el libro de Salmos, su capítulo 23, también es un salmo tan hermoso. Aleluya, gloria a Dios. En Salmos 23, del 1 al 4. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿verdad? Y sigue diciendo lindas palabras, ¿verdad? Este salmo, ¿verdad? Este salmo que David también, ¿verdad?, le escribió, ¿verdad?, se lo dedicó a Dios, ¿verdad? Porque Él es nuestra fortaleza, es nuestro amparo, es nuestro refugio eterno, ¿verdad? En Él donde nos tenemos que, ¿verdad? Él es nuestro valle de sombra,
¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya, gloria a Dios. Acuérdese, hermano, que tenemos a nuestro pastor, ¿verdad? Que nada nos faltará. Él es el que nos guía, Él es el que nos guarda, pero nos tenemos que dejar guiar por Dios, ¿verdad? Dejarnos guiar por Dios, porque de Él mana todo, de Él proviene todo. Así que los animo, mis amados hermanos, ¿verdad? A seguir adelante en la obra del Señor, que sea Dios ayudándonos a seguir en su caminar, esforzándonos, ¿verdad? Que Dios nos siga alimentándonos, ¿verdad? Que si venimos, Señor, a este santo lugar, que nos deleitemos delante de la presencia del Señor, Aleluya, gloria a Dios. en las alabanzas, en la adoración. Démosle todo al Señor, amados hermanos. Rendámosle todo al Dios Todopoderoso. Acuérdese de las misericordias, acuérdese de cuánto Dios nos ha guardado. Rindámosle alabanza al Dios Todopoderoso. Y cuando nos traigan la palabra, amados hermanos, pongámoslas en práctica, ¿verdad? Pongamos en práctica esa palabra que Dios utiliza a sus siervos, ¿verdad? Para traer ese mensaje. Pongamos en práctica esa palabra. No nada más la escuchemos, que nos entre a un oído y nos salga al otro, sino que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón. Que la pongamos en práctica cada día en nuestro corazón.